Funciones lineales y no lineales. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han visto saltar a un delfín y se han preguntado qué tan alto puede llegar? ¿O han notado cómo un vaso de agua caliente se va enfriando con el tiempo, pero no siempre a la misma velocidad? ¿O tal vez han pensado por qué el volumen de la música de sus audífonos no sube igual del 1 al 10 que del 10 al 100? Todos estos fenómenos tienen algo en común. Pueden describirse y predecirse con matemáticas. Hoy vamos a aprender precisamente las herramientas que nos permiten hacer eso. El tema de nuestro video de hoy son las funciones lineales y no lineales. Sé que la palabra función puede sonar complicada, pero les aseguro que al final de este video van a ver las matemáticas con otros ojos. ¿Qué es una función? Lo primero que necesito es que tengamos muy clara una idea fundamental antes de avanzar. Y para eso voy a usar un ejemplo muy sencillo. Imaginen que van a una tienda y cada refresco cuesta 15 pesos. Si compran uno, pagan 15 pesos. Si compran dos, pagan 30. Si compran 5, pagan 75. ¿Ya ven el patrón? El dinero que pagan depende directamente de cuántos refrescos compren. Esa relación entre dos cantidades donde una depende de la otra es lo que en matemáticas llamamos una función. En términos formales, una función es una relación entre una variable independiente, que generalmente llamamos x, y una variable dependiente, que llamamos y. La variable y toma valores determinados según lo que valga x. En otras palabras, y depende de x. En el ejemplo de los refrescos, x sería el número de refrescos y y sería el dinero que pagamos. A cada valor de x le corresponde exactamente un valor de y. Eso es una función. Ahora bien, esa relación entre x y y puede presentarse de dos grandes formas: de manera lineal o de manera no lineal. Y esa diferencia es la que vamos a estudiar a profundidad. Las funciones lineales. Empecemos con las funciones lineales, que son las más sencillas de identificar. Una función es lineal cuando la relación entre x y y es constante, ordenada y proporcional. Esto significa que cada vez que x aumenta en una unidad, y siempre aumenta o disminuye exactamente en la misma cantidad. No hay sorpresas, no hay irregularidades. Todo sigue un orden perfecto. Y la característica más importante, la que les va a servir para identificarlas de un vistazo, es esta. Cuando graficamos una función lineal en un plano cartesiano, siempre obtenemos una línea recta. De ahí viene precisamente su nombre, lineal, de línea. Voy a darles dos ejemplos concretos que trabajaremos. El primero es y igual a 2x. Esto nos dice que y siempre es el doble de x. Si x vale 1, y vale 2. Si x vale 3, y vale 6. Siempre el doble, siempre en línea recta.
El segundo ejemplo es y igual a 2x más 4. Esta función es muy parecida a la anterior. Sigue siendo una línea recta, pero ahora la recta comienza en un punto diferente del eje vertical. A ese punto lo llamamos punto de origen y la inclinación de la recta la llamamos pendiente. Permítame hacer una comparación para que quede más claro. Imaginen que van caminando por una calle completamente plana, a paso constante. Cada minuto caminan exactamente la misma distancia. Eso es una función lineal, predecible, constante, sin sorpresas. Ahora, imaginen que esa misma calle de repente tiene subidas, bajadas y curvas. Ahí ya no tenemos una función lineal. ¿Ya van viendo la diferencia? Las funciones no lineales. Ahora sí entramos a la parte más interesante del video. Las funciones no lineales son las que más se parecen a la realidad que vivimos todos los días. Una función no lineal es aquella en la que los datos no crecen ni disminuyen de manera constante ni en secuencia regular. La relación entre X y Y sí existe, pero no sigue el patrón ordenado de la línea recta. Cuando graficamos una función no lineal, la línea que se forma tiene curvas, ondas, subidas abruptas o bajadas graduales. Y precisamente esas irregularidades son las que nos indican que estamos ante una función no lineal. Voy a mencionarles algunos ejemplos que vienen en su guía. Tenemos la función y igual x a la quinta, que es una función potencial. Crece muy despacio al principio, pero llega un momento en que se dispara con una fuerza enorme. Piensen en cómo se esparce un rumor en la escuela. Al principio solo lo saben un par de personas, pero después de un rato lo sabe todo el pueblo. Esa explosión repentina es característica de las funciones potenciales. Está también y igual a coseno de x menos 2, que es una función trigonométrica. Su gráfica tiene forma de onda suave, de onda. Sube y baja de manera cíclica, como las olas del mar o como el ritmo del corazón en un electrocardiograma. Y tenemos y igual al logaritmo de x, que crece rápido al inicio, pero luego se va aplanando poco a poco, como cuando aprenden a manejar una bicicleta. Los primeros días mejoran muchísimo, pero después los avances son cada vez más pequeños, porque ya dominan la habilidad. Ninguna de estas funciones produce una línea recta. Cada una tiene su propia forma, su propio comportamiento, y eso las hace únicas y muy útiles para describir fenómenos reales. Quiero compartirles un dato que encuentro fascinante y que tiene que ver con lo que estamos aprendiendo. ¿Han escuchado hablar de la teoría del caos? No se preocupen si no lo conocen, porque ahorita les voy a explicar la idea central de una manera muy sencilla. Esta teoría nos dice que en sistemas complejos como el clima, el comportamiento de los océanos o incluso el movimiento de los planetas, un cambio muy pequeño en las condiciones iniciales puede provocar diferencias enormes en el comportamiento futuro. A esto se le conoce popularmente como el efecto mariposa. La idea de que el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo podría, en teoría, desencadenar una cadena de eventos que terminará provocando una tormenta al otro lado del planeta. Ahora bien, lo que hace valioso este concepto para nuestra clase es esto. Ese comportamiento complejo, aunque parece completamente caótico y sin orden, en realidad no es azaroso.
puede modelarse y estudiarse usando sistemas de funciones no lineales. Es irregular, sí, pero tiene una estructura matemática que podemos analizar. ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero que entiendan que las funciones no lineales no son simplemente más difíciles que las lineales, son más completas y más cercanas a cómo funciona el mundo real. Y conocerlas es el primer paso para entender fenómenos que van mucho más allá del salón de clases. Primer ejemplo. Pasemos ahora a los ejemplos prácticos, porque creo que es donde cobra sentido. El primer ejemplo es el siguiente. Un grupo de personas que viajaba en un ferry tuvo la oportunidad de observar cómo un delfín saltaba del agua. Decidieron registrar los datos anotando la altura que alcanzaba el delfín en diferentes momentos del tiempo. Con estos datos construyeron una tabla y luego la graficaron en un plano cartesiano. La tabla mostraba, por ejemplo, que al segundo 1.8, el delfín estaba a 1.2 metros de altura, al segundo 2.3 a 1.5 metros de altura, al segundo 3.3 llegó a su punto máximo con 2 metros y al segundo 5.8 ya había regresado al agua con una altura de 0. Cuando graficaron estos datos obtuvieron una curva que primero sube y luego baja, como un arco, no una línea recta. Y la conclusión fue clara. La relación entre el tiempo transcurrido y la altura del delfín es una función no lineal. Ahora les hago una pregunta para reflexionar. ¿Podríamos haber sabido eso antes de graficar, solo pensando un momento en lo que ocurre? La respuesta es sí. El delfín sale del agua, sube, alcanza su punto más alto y regresa al agua. Ese comportamiento, por su propia naturaleza, jamás podría ser una línea recta. La matemática simplemente confirma y describe con precisión lo que la lógica y la observación ya nos indicaban. Este ejemplo nos enseña algo muy importante. Antes de ponerse a calcular, vale la pena observar y razonar. Eso también es matemática. Segundo ejemplo. El segundo ejemplo es un poco más elaborado matemáticamente, pero voy a guiarlos paso a paso. El problema dice lo siguiente. Un termómetro se encuentra dentro de una habitación donde la temperatura es de 70 grados Fahrenheit. Lo sacan al exterior donde la temperatura ambiente es de tan solo 10 grados Fahrenheit. Después de medio minuto, el termómetro ya marca 50 grados Fahrenheit. La pregunta es, ¿cuánto marcará exactamente al cabo de un minuto completo? ¿Y cuántos minutos tardará en que el termómetro llegue a los 15 grados Fahrenheit? Para responder esto, usamos un modelo matemático no lineal. La temperatura del termómetro en cualquier momento del tiempo se describe con la siguiente función exponencial. T de t es igual a 10 más CE a la K por T. No se asusten por los símbolos. Vamos a interpretarla juntos. El número 10 representa la temperatura del ambiente al que está expuesta el termómetro. La letra C es una constante que nos ayuda a describir la temperatura inicial. Y K es otra constante que nos dice qué tan rápido o qué tan lento cambia la temperatura. Usando el dato de que la temperatura inicial es de 70 grados Fahrenheit, encontramos que C igual a 60. Luego, usando el dato de que a los 0.5 minutos la temperatura es de 50 grados Fahrenheit, calculamos que K es igual a menos 0.811. El signo negativo nos dice que la temperatura está bajando, que el termómetro se está enfriando. Con estos valores, el modelo queda así. T de t es igual a 10 más 60e a la menos
0.811T. Ahora respondemos las preguntas. Para saber cuánto marcará el termómetro al cabo de un minuto, sustituimos T igual a 1 en la fórmula y obtenemos que T de 1 es aproximadamente 36.6 grados Fahrenheit. Es decir, en un solo minuto el termómetro bajó de 70 a poco más de 36. Bastante rápido, ¿cierto? Para saber en qué momento llegará a los 15 grados Fahrenheit, planteamos la ecuación. T de T es igual a 15 y resolvemos para T. Usando logaritmos naturales, el resultado es que T es aproximadamente 3.064 minutos. Y si observamos la gráfica de esta función, verán que tiene una curva que desciende rápidamente al principio y luego se va aplanando conforme la temperatura del termómetro se acerca a la del ambiente. Eso es claramente una función no lineal. Lo que más quiero que rescaten de este ejemplo es lo siguiente. Gracias a un modelo matemático no lineal, fuimos capaces de predecir con exactitud el comportamiento de un fenómeno físico real, en cualquier momento del tiempo. Eso es el poder de las matemáticas aplicadas. Muy bien, jóvenes, ahora sí llegamos al cierre de nuestro video de hoy. Y antes de terminar, quiero que hagamos un repaso por los puntos más importantes. Aprendimos que una función es una relación entre dos variables, donde una depende de los valores que tome la otra. Vimos que existen dos grandes tipos de funciones, las funciones lineales, que siempre producen una línea recta en su gráfica y cuya relación entre variables es constante y proporcional, y las funciones no lineales, cuyas gráficas presentan curvas, ondas o formas irregulares, porque la relación entre sus variables cambia dependiendo del valor de x. Aprendimos también que la manera más rápida de distinguirlas es observando su representación gráfica en el plano cartesiano, y comprendimos que las funciones no lineales no son simplemente más complicadas, sino que son más completas y más parecidas a los fenómenos que ocurren en el mundo real. Los dos ejemplos que analizamos, el salto de delfín y el enfriamiento del termómetro, nos demostraron algo que quiero que se lleven muy grabado en su memoria. Las matemáticas no son solo operaciones en un cuaderno, son una herramienta poderosa para observar, entender, modelar y predecir lo que ocurre a nuestro alrededor. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.